Nosotros tenemos una mente de extraordinaria complejidad y por si no fuera suficiente se encarga de hacer todavía más complicadas las cosas. Entonces, nosotros lo sencillo lo despreciamos. Nos parece que algo aparentemente tan básico no puede tener un impacto tan profundo y ese es nuestro error. Lo sencillo, que no lo simple, es lo que uno puede practicar. ¿Por qué no lo practicamos? Porque no confiamos en que pueda funcionar. La diferencia entre simple y sencillo es que lo sencillo es claro, pero no es obvio. Lo simple es claro y es obvio. Es decir, de repente tú dices una cosa y dices, bueno, es que eso es obvio. Pero dices otra cosa que es sencilla, es muy clara, pero la habías obviado. Esa es la diferencia. Bien. Es un nivel de profundidad. Lo simple no es profundo, lo sencillo sí es profundo. Puede serlo. Mira, yo creo que porque tenemos tal condicionamiento mental que consideramos que solo cosas, y pondré luego un ejemplo, que solo cosas muy sofisticadas pueden tener un impacto. Yo llevo muchos años conectado con algo que soy muy conocido, que es el mindfulness. Entonces, claro, cerrar los ojos 5 minutos por la mañana y tal vez 5 minutos si puedes antes de acostarte, centrarte en tu respiración, es una cosa que parece que no va a cambiar? Que no encaja en nuestro mundo y que tampoco va a cambiar nada. Han hecho falta 30 años de investigación por algunos de los centros más prestigiosos del mundo para demostrar que esa quietud, aunque sea durante 5 minutos o 10 minutos, tiene un impacto no solo en tu capacidad de tomar mejores decisiones, sino también en tu salud. Y aún así, todavía, en muchos lugares, sigue habiendo una resistencia. No, esto no puede funcionar. Es decir, de alguna manera son como paradigmas, formas de ver la realidad. Y si no tiene un nivel de complejidad determinado, no lo toma en serio. No te lo toma en serio. Entonces, muchas personas a lo largo de los años que me han dicho, efectivamente, yo lo he ido practicando, tenía mucha resistencia, he notado cambios profundísimos en mi vida. Entonces, claro, ya no lo puedes negar porque ya es una evidencia. Bueno, esa es una pregunta yo creo que de enorme actualidad. De hecho, en una ocasión, antes de la pandemia, vino Gary Hamel de la Harvard Business School a España a dar una conferencia, me invitaron, y él decía que el 70% de las personas que trabajan en empresas no sienten ninguna vinculación emocional con su empresa. Entonces, esa falta de vinculación emocional muchas veces no es debida al salario. El salario puede ser mejor, peor. La falta de vinculación emocional es que esa persona no se siente valorada, no se siente apoyada, no tiene la percepción de que pueda desarrollarse. Entonces aquí hay que tener ojo con lo siguiente. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Es decir, las circunstancias indudablemente pesan, indudablemente pesan. Y si tú tienes un entorno que a ti te valora, un entorno que cree en ti, un entorno que te apoya, lógicamente tú vas a sentirte más contento, te vas a sentir más contenta. Lo que no podemos es utilizar como excusa las circunstancias inadecuadas para considerar que eso es lo único que cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que no se siente valorada? Aceptar que esa es la situación, asumirla y no por eso utilizarlo como excusa para no trabajar con ilusión, para no trabajar con entusiasmo. Es mi experiencia personal que cuando tú empiezas a tomarte las cosas con mayor nivel de responsabilidad, con mayor nivel de ánimo, con más ilusión, con más entusiasmo, sorprendentemente por canales inesperados, las propias circunstancias con mucha frecuencia cambian. Y puede ocurrir que no cambien en tu propia empresa, pero por estos artes difíciles de entender desde nuestra razón, de repente a esa persona, un amigo le llama y le dice, oye, ¿por qué no te vienes aquí? Que no... Entonces, yo creo que es muy importante... O sea, tengo que cambiar yo. Claro, porque si no, Andy, caemos en dos de las sensaciones más devastadoras que puede tener un ser humano, que son la impotencia y la desesperanza. Ni puedo, ni podré. Bien. Entonces nosotros tenemos que entender que la motivación es lo que te mueve a la acción. Si tú no tienes una motivación poderosa, ni siquiera tu cerebro va a permitir que todo tu talento, toda tu creatividad, tu capacidad emprendedora se ponga en marcha. Entonces, la motivación es imprescindible para conectar con tu potencial, favorecer que se despliegue y florezca. Dicho esto, el tema es ¿dónde encuentro mi motivación? Claro.
Y la razón por la que, desde mi punto de vista, no encontramos nuestra motivación es porque no prestamos suficiente atención a aquello que nos gusta de verdad, que suele coincidir con nuestro don. Cuando yo hablaba con mis enfermos, siendo cirujano, mis enfermos me llamaban la atención sobre cómo les ayudaba lo que yo compartía con ellos. Por ejemplo, Yo les explicaba cómo hacer frente a sus enfermedades con mayores posibilidades de tener éxito. Yo les hablaba de cómo la gestión de sus mentes influía en la enfermedad. Y ellos me decían que aquello les estaba ayudando muchísimo, pero para mí era tan normal, para mí era tan natural, porque la comunicación es algo con lo que, bueno, yo lo recibo como un don y nunca consideré que eso tuviera especial valor. A mí me encantaba la cirugía. Yo tenía una gran motivación para el ejercicio clínico, pero fui encontrando en este talento o don no suficientemente reconocido un nuevo para qué que me impulsara. Voy a poner un ejemplo que el día pasado lo puse en una entrevista porque me parece precioso. Todos nacemos con un don que es singular y ese don da pistas a los demás. Pero para nosotros es tan natural, claro, no nos hemos esforzado, no hemos tenido que estudiar nada, que decimos, esto no puede valer mucho. Voy a poner un ejemplo. Un niño con un síndrome de Down. Este niño, es una situación real, tiene un don fabuloso. Imaginaros que hay dos personas que están súper enfadadas. Se acerca, le toma de la mano a uno, le toma de la mano al otro e inmediatamente se les va el enfado. ¿Esto no es un don? Vamos, uno se puede pasar años intentando saber cómo resolver conflictos yendo a las mejores universidades del mundo. Pero es un caso real. Es un caso real que yo conozco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor para ese niño eso es lo natural, porque ha nacido con esa capacidad. Claro. Pero para los demás es verdaderamente sobrecogedor. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu don no lo vas a encontrar donde crees que tiene que estar, sino donde está. Y para mí no es mayor don el de comunicar que el don de conectar a dos personas que están enfrentadas y hacer que esas personas automáticamente resuelvan el conflicto. Entonces, cuando te dicen esas cosas, muchas veces dices, no, esto es muy fácil, o he tenido suerte, o esto lo hace cualquier persona, o esto no tiene más importancia. Y tú mismo apagas esa primera evidencia del don. Ajá. Claro, Está muy bueno y perdón. Es que cuando el don empieza a manifestarse, lo que produce en ti es asombro, sobrecogimiento y profunda gratitud. Entonces es como si cuando tú encuentras tu don, te alinearas con unas fuerzas que no son las de la razón y que te van llevando por caminos que son verdaderamente sorprendentes y que mucha gente no lo entiende. Yo te voy a poner otro ejemplo que me parece precioso. Yo tuve la suerte de coincidir en un par de ocasiones con Sir Ken Robinson, nos invitaron a los dos a dar unas conferencias y él conoció personalmente a John Lennon y Paul McCartney. Les conoció personalmente porque eran compañeros de colegio. Para ellos la música era todo y la profesora de música les dijo: no tenéis ningún talento para la música. Sí, sí. Sir Ken Robinson era una persona con un enorme sentido del humor y muy serio cuando hablaba. Entonces hablaba de hasta qué punto podemos cometer esos errores. Entonces ellos tenían un don natural. ¿Qué pasa? Que ese don empezó a tomar su dimensión, pero no necesariamente era ni siquiera comprendido por ese don por el entorno. Entonces por eso hay que prestar atención. Y hay que trabajarlo también. Claro, claramente esencial. Hay muchas personas que han hecho de pisotear ilusiones su profesión. Y hay que tener mucho cuidado también con quién compartes ciertas cosas, porque ahí es donde la confianza es clave. ¿Por qué tienes confianza? ¿Porque racionalmente tiene sentido? No, porque tú notas en tu interior que ese es el camino. Escuchas... Intuición. Claro, escuchas esa intuición que te dice que cuando estás haciendo eso eres especialmente feliz.
y ahora soy muy feliz, por ejemplo. Entonces, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que te llena. Y esto es esencial. Efectivamente, lo que has dicho tú es así, Harry. Einstein, cuando él termina el colegio, pide a sus profesores una carta de recomendación para su primer trabajo. No le quisieron hacer esa carta, porque era un estudiante tan mediocre. Y no me he inventado, no lo he leído, lo he visto, porque cuando yo vivía en Boston, llevaron el legado de Albert Einstein, y yo pude ver en una de las vitrinas donde estaban sus notas, en alemán traducido al inglés, que esto era así, que no le había... Entonces, esto no es ni mucho menos una crítica al mundo educativo, es poner sobre la mesa que muchas veces tenemos una idea muy fija de los talentos que valen y los que no valen. En la charla... El profesor Howard Gardner hace muchos años comenzó un proyecto, le llamó Proyecto Cero, porque empezaba de cero, porque él se preguntaba por qué había personas que no les había ido bien en el colegio y les iba muy bien en la vida, y otros que les había ido muy bien en el colegio y no iban bien en la vida. Entonces, nosotros teníamos en aquella época solo un sistema para medir la inteligencia, que era el test de cociente intelectual. Y tú, si tenías 100 o más, eras una persona inteligente. Menos de 100, no eras inteligente. Entonces, Howard Gardner empezó a observar estas cosas. Veía gente que tenía unos talentos, se le iba bien en la vida. Y en el fondo, ¿qué es la inteligencia? La capacidad de adaptarte. Claro. La capacidad de adaptarte y poder evolucionar. Y entonces empezó a estudiar, llevaba más de 30 años, y él elaboró la teoría de las inteligencias múltiples, que quiere decir que tenemos al menos 9 tipos de inteligencia. Si a mí me hablan una inteligencia que no es la mía, van a pensar que soy bobo. Pero si me hablan en la inteligencia que es la mía, van a pensar que soy genial. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día el sistema educativo, del cual formamos parte todos, tenemos que reconocer que no hay una única inteligencia. Hay muchas formas de ser inteligente. Y lo que tú comentas también tiene profundo sentido, que es que es cierto, no es tan fácil encontrar tu talento, no es tan fácil encontrar un entorno que se empeñe en que tú encuentres tu talento. Yo cuando hablo al sistema educativo, a profesores, les digo que lo más importante cuando terminen el colegio es que hayan crecido en autoestima y en autonomía. Porque si tú te quieres, te valoras y te sientes capaz, oye, es raro que no te abras camino en la vida. Pero si tú tienes desconfianza en tu capacidad, desconfianza en tu potencial, y encima, desde pequeñito han dicho, no, eres muy pequeño para entender esto, eres muy pequeño, no tienes fuerza, pues claro, al final vas absorbiendo la idea de que no eres capaz. Y entonces tomas una posición sumisa en la vida. Realmente se puede hacer mucho. No estoy diciendo en absoluto que sea fácil. Lo que quiero decir es que nadie tiene que creerse que no vale lo suficiente para tener éxito en la vida y ser feliz. Me dice alguien... No... Es uno de los mayores desafíos que tenemos las personas, el no autoengañarnos. Porque el autoengaño, al ser algo inconsciente, no te das cuenta de que te lo estás haciendo. Entonces, te fías más del mundo mental que del mundo real. Ese es el problema. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente. Hay que cambiar el chip. Hay que pasar de un modelo de juicio a un modelo de exploración. Los niños, ¿cómo aprenden tan deprisa? Porque exploran, porque no juzgan, exploran. Entonces, esta mentalidad de pionero, ese es el elemento esencial. Entonces, es una persona de repente dice, no, porque no sé cuándo, y empieza a caer en esa trampa mental, en esa jaula de grillos, decimos en España, en esa mente caótica, y se lo cree. Le da más valor al espejismo que a la realidad. Entonces, yo suelo hacer a las personas que tienen mucho bloqueo, les hago una pregunta que suele desbloquear. Una pregunta puede desbloquear. Les pregunto cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar. ¿Cuál es el paso? Entonces empiezan a explorar y es la realidad la que les informa. Bien. Me gusta el paso más pequeño, es como arrancar con algo. Para el cambio. Algo. No puedo cambiar. Arranca con algo. Con algo. Sí. Algo. Ahora bien, si ese ejercicio no está teniendo lugar de la forma en la que a ti te hace ilusión, sino que es ya una obligación, entonces es diferente. Porque entonces es como si quisieras ponerle vallas al campo.
Entonces el campo necesita esa libertad. Es el famoso se convirtió en laburo. Claro, entonces esa creatividad. Claro. Entonces, Me gustaba, me divertía, se convirtió en laburo. eso es. Y el trabajo es siempre trabajo. Claro. Entonces, no digo que sea un mix fácil, pero hay que tener mucho cuidado para no convertir eso que es tu don y tu ilusión en una obligación. Eso, pero ¿cómo lográs no convertirlo en una obligación? Porque digo, tenés un talento, algo que te sale muy bien, disfrutás y de repente no empiezas a disfrutarlo. ¿Qué hace que no empieces a disfrutarlo? Bueno, yo creo que cuando eso sucede te tienes que parar, tienes que reflexionar y hacerte una pregunta. ¿Qué estoy pensando, qué estoy haciendo para que esto que pienso y esto que hago no me esté llevando por el camino que quiero llevar? La reflexión no es el pensamiento automático. La reflexión es un pensamiento que va precedido por el silencio. Y entonces muchas veces te viene una respuesta que no te viene de la razón, viene de la intuición. La automática. Claro. ¿Y la presión puede tener que ver? Muchísimo. Hay una curva que la descubrieron dos investigadores de la Universidad de Harvard, Yorkis y Dodson. ¿Cómo te acordás todos los nombres? Amo que sí te... Porque Nombre estudió acá, en son Harvard. 15 nombres Hay por que decir hora. la verdad que si te dice No me cualquier acuerdo, otro, vos, si te dice Claudia. cualquier otro apellido no lo vas a checar porque no tenés ni idea. O sea, Andy, me acuerdo de cosas porque tengo ya mucha juventud acumulada. Claro. ¿Sabes? Entonces, mucha juventud acumulada me gusta. mucha juventud acumulada. Entonces, Bien. la curva Yorkis-Dodson muestra de una forma muy clara que todos necesitamos un nivel de presión para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Bien. Pero que si tú superas ese nivel de presión, no solamente cae el funcionamiento del cerebro, sino que empeora la salud. Entonces, una de las cosas más importantes es saber gestionar la presión. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy ejerciendo mi don con un nivel de presión, pero esa presión empieza a aumentar porque tengo que agradar, porque debería tal, porque tendría que tal, automáticamente me desplazo en el eje de la presión, con lo cual cae no solamente el funcionamiento de mi cerebro y por supuesto mi ilusión, sino que empieza a deteriorarse mi salud. Por eso es tan importante encontrar esa presión en la cual tú tienes lo que se llama el estado de flow, donde realmente tú estás fluyendo. Por eso el mundial es cada 4 años, porque si no, ¿quién aguanta la presión de una final, de los jugadores, patear un penal, etcétera? Si te gustó nuestro video te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, nos emociona responderles. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todos nuestros videos y que seas el primero en verlos. Muchas gracias por ver el video y tu tiempo. Nos vemos en el próximo video, amigos.